Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola, hola Costa Rica, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait. En este sábado 16 de enero del 2021, este día es el 16º día de este año y nos queda mucho. Nos quedan 349 días para disfrutar, aprovechar y construir este 2021. Este es nuestro programa 1604. Muchas gracias a toda la plataforma de Antena 6, a don Ángel Peña, a la profe. Gracias por todo el apoyo y todo el trabajo que realizan para que este programa salga como siempre cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde. Estamos desde el cantón número 3 de la provincia de San José. Con respeto y cariño siempre lo digo, el cantón más lindo de Costa Rica, el cantón de Desamparados. Hoy está siendo una de esas tardes de verano bonitas, con brisa fresca y su solcito. Ojalá que todos sigamos cuidándonos. Ya ha avanzado la vacunación, pero todavía falta y hay que seguir cuidándonos por el bien de nuestra querida patria, de todos los que habitamos en este hermoso país. Un saludo muy especial a quienes nos siguen en el Facebook Live en la esquina del parque. Ojalá nos dejen por ahí su reporte de sintonía y de dónde nos están mirando. Igualmente quienes nos siguen por el Facebook Live de Antena 6, por su canal en YouTube, por www.antena6.com, y de manera muy especial un saludo a quienes nos siguen por Antena 6 en las siguientes cableras: en Satel canal 28, Costa Rica TV canal 32, Interlatins canal 23, Cable Santos canal 267, Cable Sur canal 53, Cable Plus canal 78, Cable Cartago y Cable Vocex en el canal 1012. Gracias por acompañarnos. Y usted, amiga y amigos, si nos ve por el Facebook Live y quisiera poder no solo ver nuestro programa, sino la programación de Antena 6, y no está en los canales que le ofrece la parrilla de su cablera, llame a su cablera y pídale que le incluyan Antena 6, orgullosamente nacional, con mucha producción nacional y con muchas sorpresas para este 2021. Hoy vamos a hablar de política. Sí, sin duda alguna no podemos dejar de hacerlo. La campaña electoral para las elecciones del 2022 parece que está lejos. Sin embargo, ya esta semana nos hemos dado cuenta que ya arrancó la campaña electoral. Así que vamos a conversar en algunos minutos con nuestro invitado, el buen amigo, el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer de Costa Rica, con quien vamos a conversar de lo sucedido en estos días y cómo pinta el proceso electoral, que sin duda alguna ya arrancó y que posiblemente vaya a tener algunos matices diferentes por todo lo que estamos viviendo del COVID-19 y la pandemia aquí en Costa Rica. Pero como siempre, hacemos un viaje por la historia antes de iniciar, así que nos vamos a nuestra sección En un día como hoy. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 16 de enero de 1794, fallece en Londres Edward Gibbon,
Historiador inglés destacado de su tiempo y autor, entre otras, de la obra de 6 volúmenes, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, una de las mejores de todo del siglo XVIII, considerada una de las obras de historia más influyentes de todos los tiempos. 16 de enero de 1877. Nace en San José Monseñor Rafael Otón Castro y Jiménez. 16 de enero de 1901. Nace en Vanés, Cuba, Fulgencio Batista, que en 1952, con el grado de sargento, dará un golpe de Estado y asumirá de manera dictatorial el mando del ejército y la presidencia de la República de Cuba, hasta su derrocamiento el 1 de enero de 1959 por Fidel Castro y sus fuerzas revolucionarias. 16 de enero de 1932. Nace en San Francisco, Estados Unidos, la que será zoóloga, conservacionista, defensora de los gorilas y ecologista americana, Dian Fossey, autora del libro 13 años con los gorilas de montaña, más conocida como Gorilas en la Niebla, debido a sus denuncias contra los cazadores furtivos de gorilas de montaña. Será asesinada a machetazos por las mafias el 26 de diciembre de 1985 en Ruengeri, Ruanda, en un execrable crimen aún sin aclarar. 16 de enero de 1957, en su ciudad natal de Parma, Italia, fallece el músico Arturo Toscanini, considerado por muchos el más grande director de orquesta de su época. 16 de enero de 1979, en Irán, el Shah Mohammad Reza Pahlavi, enfrentado a un motín armado y a manifestaciones violentas contra su reinado que piden la vuelta del Ayatollah Khomeini, se ve obligado a huir del país. El Shah morirá en el exilio en Egipto en julio de 1980. Y en un día como hoy, 16 de enero de 1991, comienza la Operación Tormenta del Desierto, la madre de todas las batallas, como la llama Saddam Hussein, cuando una coalición de fuerzas internacionales, encabezada por los Estados Unidos y estacionada en el Golfo Pérsico, inicia la campaña de bombardeos aéreos contra Bagdad, la capital de Irak, para obligar al mencionado país a abandonar el Emirato de Kuwait, que ha invadido el 2 de agosto pasado. La primera guerra del Golfo concluirá el 28 de febrero, cuando George Bush padre anuncia en un mensaje a su nación el fin de las operaciones militares en el Golfo Pérsico y la liberación de Kuwait por la fuerza multinacional. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiere en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Buenas, mi nombre es Floride Baltodano Mayorga, soy guía acá en el Parque Marino del Pacífico. El Parque Marino del Pacífico ha recibido a un aproximado de 600 personas y estamos preparados para recibir más. Esto porque contamos con los lineamientos del Ministerio de Salud, puntos de desinfección en diferentes partes del parque y además de que los incitamos a que sigan el protocolo de lavado de manos y estornudo y tos. Esto lo hacemos porque en el puerto no nos preocupamos, nos ocupamos para que regresen pronto. ¡Jala al puerto! Para prevenir el COVID-19, desde el Ministerio de Salud te damos las siguientes recomendaciones para cuando trabajes.
Limpia las superficies de contacto con una solución de alcohol. Abrí todas las ventanas. Es preferible la ventilación natural. Usa con frecuencia una solución de alcohol para desinfectar tus manos. Establece turnos para asistir al comedor. Evita aglomeraciones y procura no sentarte frente a otras personas. No visites los cubículos de otros compañeros y compañeras. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, el uso correcto de la mascarilla y un adecuado lavado de manos. Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Mi nombre es Marcela Muñoz, soy de la Cámara de Turismo de Punta Arenas. Hemos estado preparando para recibirles a ustedes, haciendo que los turoperadores, restaurantes, hoteles cumplan con los protocolos dictados por el Ministerio de Salud. Creamos un programa que se llama Escudo Punta Arenas Saludable. Usted puede estar tranquilo que los negocios estarán identificados, que están cumpliendo con todos los lineamientos que se dictan. Los invito a visitar Punta Arenas, donde no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese, jale al puerto. Estamos de regreso en su programa En la Esquina del Parque. Son las 3 de la tarde con 12 minutos. Y creo que ya está con nosotros nuestro invitado, el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer aquí en Costa Rica, para conversar. Don Sergio, sin duda alguna, bueno, ya casi lo vamos a tener en pantalla. Ahí está don Sergio Araya Alvarado. Don Sergio, un gusto saludarlo y sin duda alguna desearle primero un buen año para usted, su familia y su labor profesional. Y entrando en materia, es que no dejamos ni pasar la primera quincena de enero para que ya la campaña electoral está como nunca. La clase política estuvo tan guardada en 2020 que no esperaron nada del 21. Apenas estaban los medios medio buscando la información y el tribunal para dar las fechas de este año electoral y ya se lanzaron a la calle. Don Fabricio Alvarado anunció su candidatura. Vamos a hablar ahora de ese, yo no sé, yo a veces trato de no ser tan mal pensado, pero ese declaratoria de héroe de la paz de don José Figueres Ferrer, y se anuncia que viene don José María en estos días a anunciar su precandidatura. Entonces las coincidencias en política no existen. Y bueno, en la unidad don Pedro Muñoz, el expresidente Rodríguez haciendo llamados, bueno, de todo en 15 días. Y si lo vemos más, don Sergio, en este preámbulo, en realidad el 11, porque estuvieron como calmaditos en la primera semana, todavía en vacaciones, pero es de lunes a viernes. Esta semana fue una locura en el mundo de la política costarricense, pensando en quién quiere estar, no en quién va a ser, en el montón que quieren estar sentados en Zapote, y un poquito, porque tal vez no tan afanados públicamente, muchos que quieren estar sentados en Cuesta de Moras. Y ni qué decir, muchos que quieren regresar a Cuesta de Moras. Un abrazo y un saludo, don Sergio, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Fernando, amigo, compañero, y por supuesto a todas las personas que nos están siguiendo a través de las distintas plataformas. Primero, como bien lo decías, es que parece que con todo lo que has descrito, parece que ya vamos como por el 6º mes del año y apenas tenemos 16 días, 15 días y medio de este año 2021. Así que bueno, como mi primera participación en tu programa, un saludo a todas y a todos, empezando evidentemente por vos, deseándoles un feliz año y que esperemos que este 2021 sea distinto y mejor
para todos en todas las circunstancias de nuestras vidas. Así que queremos que pronto, como lo decías hace un rato, la vacunación, que es todo un tema y que lo podemos ahora ver también, quieras o no, va a estar politizado por estar en este año preelectoral. Pero antes de entrar a eso, pues desear que ojalá esta vacunación sea lo más efectiva posible y que muy pronto pues podamos ver este tema de la pandemia como un aspecto que queda registrado en los anales de nuestra historia, pero que ya la podamos superar. Así que, bueno, en primera instancia me veo en el gusto de poder participar en el programa y desearles, repito, a todas y a todos un magnífico 2021. Y sí, efectivamente, este es un año que, bueno, vamos a ver, todos los años inmediatamente anteriores a los años en que hay elecciones, que en el caso nuestro, como las elecciones siempre se hacen en apenas los primeros días del segundo mes del año respectivo, la verdad es que toda lo candente del proceso electoral de esa elección se comienza a fraguar desde el año inmediatamente anterior. Esa es una realidad. Usted decía algo muy, muy cierto, Fernando, ya el Tribunal Supremo de Elecciones también dio el banderazo de salida con el decreto a través del cual definió ya toda la calendarización de aquí al próximo 6 de febrero de 2022, que es la fecha en la que seremos convocadas y convocados los costarricenses para participar en estas próximas elecciones nacionales. Y bueno, esto fue como el banderazo de salida, aunque evidentemente hay muchísimos actores que están tratando ya de ir moviendo sus fichas, porque lo que tal vez la gente no tiene muy claro, y eso es importante recalcarlo, y enhorabuena que este programa lo permita, es que si bien la campaña propiamente dicha arranca el 6 de octubre de este año, es decir, 4 meses antes de la elección, en la vida interna de los partidos políticos, este proceso, bueno, en algunos casos nunca hubo parón, aún en el periodo de la pandemia más fuerte hubo por ahí actividades intestinas, pero comienzan a aflorar a la opinión pública, como bien lo planteaste, prácticamente en el inicio de este año. Es decir, este primer semestre, que arrancó hace 15 días y medio y que culmina por ahí del 30 de junio, es un periodo muy intenso en la vida interna de los partidos políticos. Tal vez la ciudadanía que no está tan involucrada, que no le interesa ese tema, lo pasa un tanto al margen, pero es una etapa crucial, y yo aquí quiero hacerle un llamado a la gente, independientemente de si tienen o no militancia partidaria, porque vamos a ver, en octubre, en la segunda, antes de iniciar la segunda quincena de octubre, todos los partidos políticos tienen que presentar, o todos los que van a intervenir en la contienda, tienen que presentarle al Tribunal Supremo de Elecciones sus listas de candidatos. Recordemos que se van a elegir 60 cargos, presidente, vicepresidentes y 57 diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Entonces, los partidos que vayan a participar tienen hasta esa fecha para presentar sus papeletas. Pero, y esa es la parte a la que quiero llegar, la construcción de esas papeletas, o sea, la definición de quién es quién en cada una de esas papeletas, estos partidos las están haciendo prácticamente desde el mes de enero de 2021. Entonces, es muy importante, cada partido obviamente tiene su forma de hacerlo, su forma de organización interna, en el tanto se cumplan ciertos requisitos que establece el Código Electoral, como transparencia, como inclusividad, especialmente en temas de género, y procurando una amplia participación de los que así lo deseen, pero salvo esos principios básicos, cada partido puede organizarse como mejor le convenga. Recordemos que nuestra legislación le permite eso a cada partido en lo que se llama la autonomía de su organización interna. Entonces, hay que estar muy al pendiente de lo que hace cada uno de los partidos, de cómo van a elegir sus candidatos a la presidencia, a las vicepresidencias, a las diputaciones, porque cuando usted, amiga o amigo que nos está viendo o siguiendo, llegue el 6 de febrero, que esperemos lo haga, a la respectiva junta receptora de votos donde le corresponde emitir su sufragio, la verdad es que usted lo que se va a encontrar es una papeleta en la que no tiene más opción que simplemente decir apoyo a este o apoyo a este otro. Quiero decir con esto que son papeletas que ya vienen totalmente predeterminadas. Nosotros utilizamos, todavía al día de hoy, nuestro sistema así lo ha establecido, lo que se llaman las papeletas bloqueadas o papeletas cerradas. Es decir, yo no puedo alterar el contenido de la papeleta, ni como en otros países, por ejemplo, decir, bueno, voy a votar, por ejemplo, sí puedo
votar para presidente por un partido y para diputados para otro partido. Eso sí lo puedo hacer en Costa Rica. Pero no puedo, como en otros países, decir, bueno, en lo que es diputados, por ejemplo, que hay más diversidad de opciones, son 57 y cada provincia elige un X número de diputados. Bueno, voy a elegir, digamos, San José, que elige 19, voy a elegir 5 de este partido y voy a elegir 6 de este otro, o decir así, que en otros países suele darse, la papeleta trae los 19 puestos del 1 al 19, pero yo voy a votar por el que está en el puesto 8 y por el que está en el puesto 12. No, eso no se puede en Costa Rica. Entonces, nosotros prácticamente lo que hacemos el 6 de febrero es, con una X, marcar por qué bandera en el caso de diputados queremos apoyar y por qué partido con la cara del candidato o candidata a la presidencia de turno queremos respaldar. Entonces, este primer semestre, aunque a la gente no le parezca que los convoca, que sea algo de su interés, es crucial porque es el momento en que se están construyendo esas papeletas. Y ahí es en donde, entonces, si bien uno tal vez no tenga una incidencia directa, porque no es militante de ningún partido, pero sí es bueno estarle dando seguimiento a qué hace cada una de estas agrupaciones políticas. Es el momento más complicado porque dicen por ahí, Fernando, que ha estado en esto lo sabe, que los enemigos están en la casa y no fuera de ella. Son los procesos más encarnizados, aunque parezca increíble, porque son donde los que forman parte de una misma agrupación política buscan denodadamente convertirse en el candidato o en la candidata de ese partido al puesto al que se aspira. Entonces, por ejemplo, y ya vamos a entrar en materia, Nueva República, un partido que recientemente se creó, recordemos que es la decisión surge del conflicto con Restauración Nacional y Fabricio Alvarado y los señores Prendas, junto con algunos diputados que Restauración había elegido en 2018, al año y medio, si mal no recuerdo, de haber iniciado funciones, inclusive antes, se separaron de Restauración y comenzaron un proceso de construcción de un nuevo partido que es el que se llama Nueva República. Bueno, este partido político ya intervino en las elecciones municipales que se celebraron también el año pasado, parece que fue hace mucho, pero escasamente hace un año estábamos en la antesala de las elecciones municipales y este partido, bueno, ya por lo menos su secretario general y ex candidato a la presidencia por Restauración Nacional, como bien decías, Fernando, ya pues públicamente hizo evidente, hizo manifiesto que, bueno, él dice peleará la candidatura, obviamente será en su organización interna, parece que es la Asamblea Nacional de su partido el que define quién es el candidato a la presidencia, pero bueno, no nos queda a ninguno de los que estamos dándole un seguimiento constante a la vida de los partidos ninguna duda de que no habrá ningún posible contendor a la aspiración de don Fabricio. Así que podríamos casi, y digo casi porque siempre hay que dar un margen de duda, pero casi asegurar que ya Nueva República, pues, es uno de los primeros que ha definido cuál va a ser su candidato y que era totalmente algo, digamos, no hay ninguna sorpresa en esto, porque prácticamente se sabía que después del rendimiento tan, digamos, inusual, pero tan positivo que tuvo Fabricio Alvarado en la elección pasada, cuando quedó de primero en la primera ronda, y luego ya en el balotaje perdió la elección, pero era casi que evidente que iba a intentar repetir esto. Tal vez aquí la novedad, y dicho por él mismo, así que no estoy siendo para nada, no estoy falseando nada, que es lo que sí está barajando es que pueda aspirar a lo que se llama popularmente como la doble postulación, es decir, que pueda encabezar la papeleta para la presidencia, pero también estar en alguna de las papeletas de candidatos a diputado, que en este caso le correspondería por su domicilio electoral a la provincia de San José. Entonces, digamos que ese es el elemento tal vez distintivo. No era sorpresa que don Fabricio Alvarado en 2022 intente volver a pelear la presidencia, pero lo que sí tal vez llama la atención es que quizás siendo un juego bastante calculador, opta por esa doble postulación que pues tiene toda una interpretación, ¿verdad? Hay gente que está de acuerdo en que exista esa doble postulación, hay gente que le parece que eso más bien es una señal de debilidad de quien así pretenda participar en dos papeletas, porque además es una suerte como de decir, bueno, si no pego una, tengo más probabilidad de pegar la otra. En fin, en esto hay muchísimos, digamos, lecturas. Yo particularmente, y antes de entrarle al resto de los escenarios,
particularmente yo soy de la tesis de que debería de modificarse la legislación constitucional y legal para que per se todos los candidatos a la presidencia que logren los votos suficientes y obviamente no ganen la presidencia terminen siendo representantes en la Asamblea Legislativa de su partido. ¿Por qué? Porque se supone que si tienen un proyecto político que es el que pretenden impulsar desde la presidencia, y no cuentan con el favor de la mayoría del electorado para ello, pero existe la votación necesaria para impulsarlo desde la Asamblea Legislativa, porque sería mucho más transparente, mucho más franco, que esos liderazgos no se queden en la sombra, sino que vayan y desde la Asamblea Legislativa peleen, digamos, tratar de incidir en la política pública con sus propias propuestas. Pero bueno, esa es una interpretación muy personal que por supuesto no tiene por qué la gente compartir. Don Sergio, tesis de que así debería de ser, de todas formas. Sí, don Sergio, antes de que entremos con los partidos, que ya usted ya se me fue con el primero, pero no importa, y veremos adelante al caso de Nueva República. En esos conceptos generales que usted hablaba, sin duda alguna marca una diferencia el tema de la pandemia, porque aunque la clase política ha seguido haciendo visitas, mentira que ha estado guardada en la casa, se preparan para unas distritales y para procesos internos en los que también va a estar el reto de cuánta gente se va a animar, teniendo una claridad que perdón la expresión, pero uno de los mercados más participativos en los procesos internos de las agrupaciones son los adultos mayores que todavía son fieles a las banderas políticas, a los colores políticos. Y hoy sin duda alguna no hay condiciones ni para que ellos mismos se arriesguen, ni que los partidos se las puedan ofrecer, ni que muchos familiares vayan a permitir ni tan siquiera acompañar. Eso por un lado. Y por otro lado también se nos plantea un reto con este ejercicio que hace ya el Tribunal Supremo de Elecciones con el calendario electoral, que en un ratito lo vamos a hablar con algunas fechas en detalle, y es todavía la duda de cómo ir a hacer ese proceso electoral, ¿verdad? Tenemos ya algo sin precedente, y es que las cédulas de identidad que estén vencidas durante todo este año tienen validez hasta el 6 de febrero del 2022. Y lo digo porque yo soy uno, a mí se me venció la cédula ahora el 7 de este mes, y es imposible querer ir a sacar cédula porque las filas en el tribunal por el distanciamiento casi llegan al edificio nuevo de la Asamblea Legislativa. Es decir, son filas de 200 y 300 metros, que por más distancia son lamentablemente un foco de contagio. Dios quiera que no sea así. Pero en estas generalidades, ¿cuánto irá a marcar también, don Sergio, la pandemia en estos procesos internos que usted hablaba, que además por ley tienen que cumplirse, que muchos no lo hicieron el año pasado, que a veces lo actualizan, y otros ya están corriendo porque tienen que dejar planteado esas nuevas estructuras para poder escoger en sus asambleas provinciales algunos partidos, en la nacional otros, los diputados, y la respectiva ratificación de los candidatos a diputados y diputadas y a la presidencia de la República, don Sergio. Bueno, todo eso que has planteado, Fernando, es sumamente importante. El primer cambio, ya lo dijiste, bueno, siempre se ha permitido que un año de vencimiento se pudiera usar la cédula, pero en esta ocasión más bien se activa al 2020. Es decir, que si la persona se le venció el año pasado, justamente cuando coincidió con el inicio de la pandemia, por esta única vez se le va a permitir utilizarla el 6 de febrero del 2022. Los miembros de la Junta Receptoras de Votos pues no deberían de impedirle participar de forma eficaz en el proceso. Es un tema interesante en general, el tema de la pandemia, porque inclusive recuerdo que el diputado Gustavo Viales había presentado un proyecto de ley para justamente eso que decías, permitirle a algunos partidos políticos no tener que hacer el proceso de renovación de sus estructuras internas
que como bien lo ha señalado, también lo estipula la legislación electoral como un, digamos, elemento que va ligado a un principio que es el de la democratización interna de los partidos y que, bueno, lo que busca a grandes rasgos es, de alguna forma, trasladarle a la dinámica interna de los partidos la lógica de funcionamiento del Estado de Derecho costarricense. Me explico. Así como nosotros cada 4 años acudimos a renovar nuestras autoridades políticas superiores, o también cada 4 años las municipales, lo que esta legislación pretende es que al interior de los partidos, que además son los que participan activamente en ese proceso, se replique esa misma práctica. Entonces, acabar con aquellos modelos de que tenía usted partidos que participaban en las elecciones democráticamente establecidas, pero que internamente eran todo lo opuesto a una democracia. Eran partidos verticales, donde los liderazgos eran prácticamente casi que eternos, ¿verdad? Y hasta que la figura poderosa, el jefe político poderoso, no desapareciera, no había cambio de conducción, no había cambio de autoridad interna. Entonces, la lógica es que si los partidos políticos son clave en el sistema político electoral costarricense, porque es a través de ellos que se puede acceder a los órganos del poder público electos mediante sufragio popular, pues que entonces, para decirlo así, no sean candil de la calle y oscuridad en la casa, sino que prediquen también hacia lo interior de ellos esos principios democráticos que se supone son los que los animan y los mueven a participar en las elecciones ya nacionales o municipales. Entonces, esto, digamos, especialmente se ha venido consolidando con las reformas que el Código Electoral ha venido sufriendo en los últimos tiempos y especialmente con la gran reforma de 2009. Y entonces cada partido político que quiera intervenir en un proceso electoral, ya sea nacional o ya sea municipal, tiene que cumplir con ese requisito que bien señalabas de hacer una renovación de sus estructuras internas. No significa que, hey, si yo fui presidente de un partido y me reelige la gente que está de acuerdo al estatuto interno del partido, facultada para ello, me quiera mantener, eso es diferente. Pero que haya ese proceso, no que simplemente yo llego a la presidencia de ese partido X y me perpetúo en él hasta que a mí se me pega la regalada gana o hasta que alguien logra sacarme de ahí. Entonces, es muy interesante porque ese es un proceso que, repito, tal vez al común de la ciudadanía no le llama la atención, no le convoca, pero que internamente ha ido generando toda una dinámica diferente. Los que son militantes, que también tenemos que ser claros, cada día son menos, y dijiste algo muy importante, cada vez son menos, y especialmente notable esa ausencia de participación en las generaciones más nuevas. Es decir, es más una cosa, con sus excepciones, pero es más una cosa de adultos y de adultos mayores que de alguna forma siguen todavía involucrados en la vida político-partidista del país. Pero entonces la idea es que esta gente tenga posibilidad de cada 4 años ir renovando las estructuras. Los partidos políticos tienen y eso solo para aclararlo, para especialmente la gente que no está tan al tanto de esto, de acuerdo también a la legislación nacional, tienen que cumplir un mínimo de organización que especialmente es de organización territorial. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral es muy territorial, no es sectorial. Me explico, yo elijo diputados en provincias, elijo presidente a nivel del territorio nacional y en su momento elijo alcaldes, regidores, síndicos, concejales a nivel de cantón y de distritos administrativos. Es una estructura diseñada con un criterio estrictamente territorial. Es decir, no es que, para ponerlo así, los cooperativistas tienen un espacio propio y pueden elegir, qué sé yo, diputados que representen al sector cooperativo, para poner un ejemplo. No, aquí toda la elección de representación política se cimenta en criterios territoriales. Entonces, la organización mínima que tienen que tener los partidos que desean participar en ese proceso es eminentemente territorial. Entonces, los partidos tienen lo que llama el Código Electoral, unos órganos donde se congregan teóricamente, idealmente, sus militantes, sus partidarios, que están construidos en concordancia con la división político-administrativa del país. Vos mencionaste ahora el famoso tema de las distritales, ahora podemos entrar un poco a analizar esa temática. Pero en síntesis, se supone que un partido inscrito a escala nacional,
que es el único que pueda aspirar a la presidencia de la República, necesariamente tiene que tener órganos de representación como mínimo cantonal, idealmente también distrital, provincial y nacional. Y los partidos inscritos a escala provincial, solamente que en este caso pueden intervenir únicamente para aspirar a ocupar diputaciones en la respectiva provincia en la que están inscritos. Esos partidos también, su asamblea, su órgano que se llama asamblea superior es la asamblea provincial. Entonces, esa renovación a la que estoy haciendo referencia, que tiene que hacerse idealmente en este primer semestre de 2021, o sea, del año inmediatamente anterior al proceso electoral, generalmente lo que significa es eso, es una renovación de quienes forman parte de esas asambleas y especialmente de quienes forman parte de un órgano de dirección que tiene cada una de esas asambleas, que es conocido como comité ejecutivo distrital, cantonal, provincial o nacional, según corresponda al nivel. Ese es el proceso de renovación que teóricamente todo partido que quiera participar en las elecciones del 2022 tiene que hacer y que normalmente se establece debe de hacerse en el primer semestre del año inmediatamente anterior, o sea, en este caso el 2021. No obstante, está el tema que bien señalabas de la pandemia. Todos estos procesos históricamente, y no tenía por qué ser así de manera diferente, se han hecho presencialmente, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, partidos como la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, que son los más, dentro de los partidos actuales, podríamos decir que son los más tradicionales, los más longevos, Liberación más que la Unidad, pero bueno, son los que, digamos, han estado siendo protagonistas en los últimos 30 años, 40 años, básicamente arrancan ese proceso de renovación de sus estructuras internas con lo que se llama popularmente distritales, pero que en la práctica, de acuerdo a la normativa vigente, es la convocatoria, ojo lo que voy a decir, la convocatoria de los militantes o partidarios o simpatizantes que tengan esos partidos en cada uno de los tantos distritos administrativos en los que se divida el país a escala nacional. Vamos a poner un ejemplo para hacerlo muy gráfico. En la esquina del parque, como bien señalaba, estaban desamparados. Bueno, entiendo que el distrito 1 es desamparado, ¿verdad? Así es como se llama también. Entonces, en ese distrito, el partido X convoca a su militancia, no a su dirigencia, a su militancia, a sus partidarios, para que un día X, vamos a ponerlo el 8 de febrero del 2021, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, puedan acudir a votar. ¿Pero a votar qué? A elegir a quienes los van a representar en la siguiente instancia, que es la Asamblea Cantonal, o para designar a los que van a dirigir esa organización distrital, que es el Comité Ejecutivo Distrital. Entonces, eso es lo que popularmente se ha conocido como distritales. El Tribunal Supremo de Elecciones, hace ya un par de elecciones, emitió una jurisprudencia. Recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones es por constitución el ente con rango constitucional, el poder con rango constitucional que organiza, que administra y que además es juez electoral de todos los procesos que tienen que ver con esto, con la parte comicial. Y como juez que es, puede emitir sentencias o puede emitir resoluciones que se convierten en jurisprudencia y que también tienen que incorporarse al momento de definir cuáles son las normas, las reglas que regulan estos procesos. Entonces, en la jurisprudencia que ha emitido el tribunal, le ha permitido a los partidos que así lo deseen brincarse esta primera etapa del proceso distrital. Es decir, no hacer asambleas distritales o distritales, como la llaman popularmente, sino arrancar ese proceso de renovación desde una instancia inmediatamente superior, que es la cantonal. Entonces son los partidos que, aprovechándose de esto, en vez de hacer esa convocatoria el 8 de febrero de 8 de la mañana a 3 de la tarde o 4 de la tarde en todos los distritos del cantón, en este caso de desamparados,
hacen una única convocatoria en algún punto del cantón, puede ser Desamparados, puede ser, no sé, algún otro distrito, y ahí entonces los partidarios, los militantes del partido X se congregan, y ahí ¿qué hacen? Ahí entonces ellos, constituidos en la gran asamblea cantonal, eligen, ahí sí, a los que los van a representar en la siguiente asamblea, en la jerarquía territorial, que es la asamblea provincial, y además a definir quiénes van a liderar el comité ejecutivo cantonal, y tal vez, ¿por qué no?, elegir también a los que van a liderar a nivel distrital el partido. Eso básicamente ha economizado a muchos partidos este tema de la movilización de gente, y también ha permitido, tal vez como un efecto no previsto por el tribunal, la posibilidad de que muchos otros partidos hayan surgido y hayan iniciado este proceso de renovación o de actualización de estructuras, lo que con, digamos, un nivel de costo económico inferior, y esto ha proliferado, ha permitido que proliferen muchos partidos políticos. Por eso es que hoy tenemos cualquier cantidad de partidos políticos, y es muy interesante porque aún en ese otro contexto de asambleas así cantonales abiertas, lo que ocurre es que muchos partidos que congregan en el garaje de la casa de algún dirigente, y ahí llegan como mínimo las personas que sean equivalentes al número de puestos que hay que elegir. En este caso, como el Ejecutivo Cantonal, mínimo 3, mínimo 6, fiscal de CNPS, y los 5 delegados a la respectiva asamblea provincial, que son 14, 15 personas, ya usted como partido puede decir que dice una asamblea cantonal y cuenta. Y es así, con el escrutinio y la supervisión del Tribunal Supremo de Elecciones, con toda la legalidad. Bueno, ese proceso, efectivamente, aún ese, que es mucho más pequeño que el de las distritales, siempre se ha hecho presencialmente, ¿verdad? Esta es una ocasión excepcional. Estamos en la pandemia. Esto ha provocado, por ejemplo, que el Tribunal Supremo de Elecciones desde el año pasado haya comenzado a emitir una serie también de resoluciones que, repito, tienen ese valor jurisprudencial, que son de acatamiento obligatorio, donde se ha permitido o se le ha abierto a los partidos la posibilidad de hacer asambleas digitales o virtuales, que es todo un acontecimiento, que es algo totalmente revolucionario. Así como ahora este programa lo estamos haciendo digitalmente y se ha vuelto, para Fernando, que es el productor y el conductor, usual hacerlo así, bueno, y usualmente estamos teletrabajando, y usualmente los chicos con sus dificultades, pero han estado estudiando a distancia. Bueno, así el tribunal le ha permitido a los partidos abrir esa otra posibilidad, especialmente cuando había momentos donde la situación de la pandemia era crítica, y por ejemplo en la época en la que estuvimos totalmente confinados, ahí fue donde el tribunal más planteó que era casi que obligatorio que si en ese lapso un partido político quería hacer alguna reunión de sus órganos de dirección legales, la tenían que hacer de manera virtual. Vamos a ver, que yo sepa, ningún partido todavía ha incursionado. Bueno, Liberación hizo una asamblea hace poco virtual, pero fue una asamblea para resolver ciertos temas en donde no estaba este proceso de renovación de estructuras todavía incluido, era más bien para definir las reglas del juego de ese proceso. Republicano Social Cristiano entiendo que también lo hizo. En el Republicano sí hubo un cambio de algunos puestos que estaban vencidos en el Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, y lo hicieron de manera virtual. Hoy, y aquí hago un paréntesis, hoy en la madrugada, el Partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania hizo su Congreso Federal totalmente virtual. Bueno, lo hizo entre ayer y hoy. Ya hoy tienen un nuevo presidente en el partido, y que, bueno, algunos no saben si será también el candidato a la Cancillería Federal de Alemania, que va a ser en septiembre la elección. Pero el tema, lo traje a colación solo por esto, es que fue totalmente virtual. Ese Congreso estaba integrado por 1.001 delegados de todos los estados federados de la República Federal de Alemania, y todos, desde su casa o de donde quisieran, se conectaron vía Zoom, perdón, la publicidad gratuita de la herramienta, pero se conectaron vía esa modalidad y emitían el voto a su candidato. Habían 3 candidatos a
a la presidencia federal del partido. Al final, de acuerdo a los estatutos internos del partido, el que no ganara la mayoría absoluta, entonces los dos con más votación iban a una segunda ronda. Hubo una segunda ronda, pero en cuestión de hora y media, 1.001 delegados de todos los confines del territorio alemán, haciendo clic en su computadora, emitieron el voto y bueno, ya a las 5 de la mañana, hora costarricense de hoy, 16, estaba quedando designado quien es el nuevo presidente del partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania. Y decían ellos que esto había sido todo un desafío, porque es el primer partido en Alemania que se podía hacer un proceso de manera totalmente digital. Don Sergio, sí. Y sin duda alguna, con una elección de una magnitud de poder estar escogiendo eventualmente, como usted lo decía, al próximo primer ministro de Alemania, con lo que significa Alemania como país en Europa y en el mundo. Y eso es lo nuevo que tenemos. Don Sergio, nada más, vamos a un corte, regresamos porque hay que empezar a entrar también, después de todo ese proceso que usted nos ha contado de manera muy detallada, quiénes de gobierno tendrían que estar dejándolo en los próximos días si quisieran aspirar a la presidencia de la República. Habría que ver cuántos tendrían que estar tomando algún vuelo, especialmente ahora que hablábamos de Europa, para venir a optar por alguna candidatura. Con permiso, ya regresamos. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperás. Por eso, cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable. Y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiere en Cope Alianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Paola Miranda. Yo nací en San José, soy cédula 1. Pero desde muy pequeña mi sueño siempre fue vivir aquí en Punta Arenas, desde que venía a vacacionar donde mi abuela y ya no me quería regresar para San José, y desde el 2011 lo pude cumplir. Realmente Punta Arenas siempre me cautivó, su gente, su clima, la cercanía con la playa, sus comidas, o sea, saber que yo salgo de mi trabajo y la única presa que me espera es ver al mar a un lado, poder disfrutar del atardecer. Y todas esas cosas son las que hoy me causan nostalgia por esta pandemia. Me duele ya no ver a las vigoroneras, me duele ya no ver a los coperos. Sin embargo, los comercios han sido muy responsables porque los que se han mantenido abiertos y los que espero que abran pronto han tomado las medidas sanitarias correspondientes, desde su cubrebocas o las caretas hasta las alfombras desinfectantes, el alcohol en gel, los lavatorios afuera de los comercios, o sea, la verdad es que tenemos un comercio bastante responsable y que está preocupado por su salud y por su bienestar, y principalmente para que usted vuelva a Punta Arenas tranquilo, con la tranquilidad que va a disfrutar, va a comer rico, la va a pasar bonito. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. ¡Jale al puerto! Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando vayas al cine o al teatro. Preferí la compra de entradas por internet o por teléfono. Cuando te quites la mascarilla para comer, guárdala en una bolsa limpia. Usa una solución de alcohol para desinfección de manos. Y recordá siempre mantener la distancia de las demás personas, usar correctamente la mascarilla y un lavado de manos constante. Cuidémonos.
Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiere en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Estamos de regreso en su programa La Esquina del Parque, gracias a los que nos dejan sus mensajes en el Facebook Live y a quienes nos reportan también su sintonía. Saludamos a todos los que nos siguen en el Facebook Live y en las distintas cableras aquí en Costa Rica, gracias a la plataforma de Antena 6 y a quienes nos siguen más allá de nuestras fronteras. Conversamos en esta tarde de sábado con el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, sobre la campaña electoral del 2022 que sin duda alguna ya ha iniciado en el país. Y ahora nos comentaba un dato importante del día de hoy, donde en Alemania el Partido Demócrata Cristiano de esa gran nación hoy ha escogido a su nuevo presidente. Recordemos que presidente federal, recordemos que desde hace algunos años preside ese partido la que es primera ministra Angela Merkel, que había pospuesto su salida de primer ministra y de la política nacional por el tema de la pandemia, pero que ya ha manifestado que no presentará su nombre a consideración nuevamente para liderar a Alemania. Y se hizo mediante un sistema total y absolutamente virtual, donde participaron 1,000 delegados, y nos lo comentaba dentro de esta conversación que tenemos hoy sobre ese proceso electoral. Don Sergio, usted planteaba algo que yo concuerdo con usted, son las grandes reformas pendientes de este país. El tema de la doble postulación debería ser un requisito, que quien aspire a ser presidente y si no lo logra y su partido político logra diputados por San José o habría que ver si por la provincia en la que sea elector, fuera a la Asamblea Legislativa. Y aunque haya sido diputado en el periodo anterior, que vuelva a repetir, es parte de la construcción de la modernidad que deberíamos tener en la Costa Rica de hoy. Lo que sí es claro, y le agradezco que don Sergio me pasaba el forro por WhatsApp ahorita en la esquina del parque, porque ahora es la forma. Antes se comentaba uno en comerciales a viva voz. Ahora sí nos acordamos de algo, hay que mandar todavía WhatsApp. Ahora dicen que por Telegram, pero bueno, nosotros seguimos por WhatsApp todavía. De que ya la deuda política se disminuyó considerablemente en primer debate. Vamos a ver si la clase política le da el segundo debate y disminuye el contenido. Pero lo que sí es un hecho es que quienes quieran aspirar a ser candidatos a la presidencia para las elecciones del 2022, que están en gobierno, en algún puesto público, tienen tiempo hasta el 5 de febrero para poder renunciar. Don Sergio, y entrando así de una vez, Partido Acción Ciudadana, porque es el partido que está en gobierno, es en el que uno pensaría que algunas figuras que quieran optar a la presidencia o vicepresidencias, porque también los incluye, tendrían que el 5 de febrero o antes presentar su renuncia, y hay algunos que dicen que podría ser que alguna candidata venga de Europa renunciando. ¿Cómo ve usted al Partido Acción Ciudadana y esas posibles figuras que se escuchan para la candidatura presidencial? Dice don Aramis Vidaurre siempre cuando nos ha acompañado que a él no le gusta lo de la bolita mágica, pero sin duda alguna en estos procesos es parte de los que nos gusta a nosotros y de lo que también construye ese proceso. Esa parte informal, yo sé que a usted en la Universidad de Costa Rica, por dicha, no se la dieron como formación,
pero sí en la vida política en el país se nos da como deformación el estar haciendo esas hipótesis, para decirlo más científicamente, que al final de cuentas es una construcción de bola mágica también. Partido Acción Ciudadana, don Sergio. Bueno, muy interesante, y esto, bueno, le tocó hoy a Acción Ciudadana, como bien lo señalabas, es el partido en el ejercicio de poder, pero en general, al que esté gobernando de turno, esta disposición que está amparada en el artículo 132 de la Constitución Política, tiene todo un trasfondo y me parece muy interesante, antes de entrar ya en materia, y es que hace que, de alguna forma, aunque sea forzado, esa ya es una interpretación mía, tengamos que sí o sí irnos yendo, consolidando este principio de la transparencia que decía hace un rato. Porque, por ejemplo, en el caso de los ministros, en el caso de los directores de instituciones autónomas, presidentes ejecutivos de las mismas, o inclusive magistrados, propietarios de la Corte Suprema de Justicia o del mismo Tribunal Supremo de Elecciones, si alguno quería hacer un gallo tapado, como decíamos sus abuelos antes, aquí prácticamente con esta disposición no se puede hacer de esa manera. Es decir, imagínense que estamos hablando de que es prácticamente 366 días antes. En este caso lo pusieron 5 de febrero, hubiera sido un año exacto, pero bueno, es 366 días antes de la elección, cuando ya vamos a saber, por lo menos a ese nivel, en el caso, reitero, esta vez fue al PAC, en su momento fue Liberación, en su momento fue la Unidad, pero en este caso al PAC, vamos a saber si todos esos rumores que también han estado circulando paralelamente al tema de los que ya han ido anunciando sus aspiraciones, y hasta uno podría, haciendo otra hipótesis, como dices, Fernando, decir que de alguna forma esos rumores que comenzaron a circular aceleraron estos otros comunicados que ya sí son oficiales, porque usted recordará que comenzando este año, prácticamente algunos medios comenzaron a circular el rumor de que, por ejemplo, el actual ministro de Salud, que ahorita, entiendo ya mañana se reincorpora de sus vacaciones, y me acojo a lo que dice el comunicado oficial del Ministerio de Salud, pero que había estado, digamos, desaparecido de los medios en este lapso y que en su lugar había estado como ministro ahí don Pedro González, pues algún medio por ahí de circulación nacional planteó como un rumor, y algunos otros medios lo replicaron, la posibilidad de que don Daniel Salas renunciara justamente el 5 de febrero al cargo que hoy ostenta para aspirar, y ahí ya comenzaban los rumores a hacerse más diversos, o a pelear directamente una candidatura presidencial al interior del Partido de Acción Ciudadana, o sumarse, y eso, digamos, eso lo dice el medio y lo pueden consultar los que lo tengan a bien, integrar esa fórmula presidencial que estaría siendo liderada por la hoy embajadora de Costa Rica en España y ex vicepresidenta de la República, doña Ana Elena Chacón. Entonces, vamos a ver, ese rumor, por ejemplo, que al día de hoy es un rumor, porque ahí no hay nada oficial y sería yo irresponsable en alentarlo, por eso digo, es un rumor, el 5 de febrero vamos a saber si era rumor o no. Sí, porque si el 5 de febrero o un poco antes el señor ministro Salas presenta su dimisión, digo, no es que eso asegura que va a ser candidato, pero abre el abanico de que el rumor algo de asidero podía tener. Entonces es muy interesante, esta fecha es clave. Otra vez, ciudadano y ciudadana que nos está siguiendo, aunque no tengamos directa incidencia en cuáles van a ser los candidatos que cada partido postule para esa elección de 2022, pero estemos pendientes, sigamos los medios de comunicación, eso va a ser evidentemente nota pública el viernes 5, cuando se diga, bueno, X ministro o X gerente de institución autónoma, o inclusive contralor, subcontralor general de la República, en este caso contralora, y subcontralor presentaron su dimisión. Bueno, ya eso abre una, digamos, activa el sospechímetro. Bueno, si están renunciando, una de las posibles causas puede ser esa, que quieran involucrarse activamente en el proceso electoral que se avecina. Entonces, sí me parece muy interesante, ese aspecto, ¿verdad?
de que estas normas, que repito, están establecidas desde la Constitución política, aceleran un poco ese proceso de hacer más transparente esto. Y entonces esos gallos tapados, por lo menos para la presidencia y vicepresidencias, para el partido que transitoriamente está en el poder, no los pueden utilizar. La otra fecha, y me adelanto un poquito nada más, pero para ser congruente con esta línea, que también afecta al partido del gobierno especialmente, es, o a los que dentro del partido de gobierno estén ocupando algún cargo de elección nacional, aunque no provengan de ese partido, es en la fecha de agosto, el 5 de agosto, cuando también los que han sido ministros, viceministros y demás tengan que renunciar para aspirar a candidaturas a diputado. Entonces eso es la otra fecha, digamos, interesante desde el punto de vista del ciudadano y de la ciudadana, de saber cómo pueden irse conformando esas papeletas o quiénes podrían ser los nombres que se barajen con más fuerza para conformar esas papeletas. Pero bueno, volviendo al tema, el Partido de Acción Ciudadana es un partido que lleva 2 periodos consecutivos en el poder, eso está muy claro. Este segundo periodo, contra todos los pronósticos, terminó don Carlos Alvarado ganando la segunda ronda y convirtiéndose en el presidente de la República. Ha sido un gobierno, pues que todos los estudios de opinión, este no es un tema para analizar al gobierno, este programa, pero lo pongo a manera de contexto, todos los estudios de opinión, con muy pocas excepciones, han marcado una tendencia a una valoración negativa de la gente hacia la gestión del gobierno y del presidente, con la sola excepción de marzo-abril del año pasado, justo cuando comenzaba la pandemia a hacerse presente en Costa Rica, y de alguna forma la conducción justamente del ministro de Salud y de los jerarcas del área de salud de la Caja, de alguna forma levantaron temporalmente la imagen del señor presidente. Ya después, en los siguientes estudios que se hicieron 3 meses después de esa fecha, otra vez retomó la tendencia a la baja, que repito, ha sido la constante desde que prácticamente el presidente Alvarado asumió en mayo de 2018. No voy a entrar aquí a valorar las razones que hay para esto, porque repito, este no es el programa para ello, pero lo importante, y lo saqué a colación por eso, es que uno podría suponer que 2022 el PAC no las tiene todas consigo, ¿verdad? O sea, después de 2 periodos consecutivos, del desgaste además que implica el ejercicio del poder de manera consecutiva por 8 años, y con estos números que acabo de señalar a manera de referencia, pues uno apuntaría, sin entrar en la bola mágica, pero apuntaría a que el PAC es uno de los partidos que más dificultad podría tener para pretender un tercer gobierno consecutivo. Tercer gobierno consecutivo que desde la Segunda República, creada en el año 49 con la Constitución de ese año, a hoy no se ha dado. Es decir, solo Liberación Nacional en 2 ocasiones y la Unidad Social Cristiana en una, y ahora el PAC, han podido repetir gobierno por 2 periodos consecutivos, pero ninguno ha logrado 3 periodos consecutivos. Eso ya en sí sería un hito histórico. No obstante, y sin querer tampoco, otra vez, meterme en una bolita de cristal, pues existen, ¿verdad?, circunstancias del contexto sociopolítico actual que no nos permite simplemente descartarlo ad portas. Es decir, señalar que, bueno, que es muy difícil y que prácticamente el PAC casi que debería irse despidiendo de esa posibilidad y a lo sumo concentrarse en elegir una buena cantidad de diputados a la próxima Asamblea Legislativa. Hay factores que podrían incidir para que esto no ocurra. Tenemos que entender también que el comportamiento electoral ha variado sustancialmente. Ya no existe, salvo los adultos mayores y algunos segmentos muy, muy focalizados de otros estamentos generacionales de la población, ese famoso voto duro que fue tan característico, especialmente en los 80s, en los 90s, cuando usted sabía que el 80% más o menos de la gente o iba por Liberación Nacional o iba por la Unidad Social Cristiana y un porcentaje ahí pequeñito por algún otro partido político, y que básicamente el que decidía la elección era un 19-20% de los que iban a votar, que mantenían un comportamiento un tanto pendular, es decir, que en una elección se iban por acá y en la otra elección se iban por el otro lado. Bueno, eso varió radicalmente de finales de los 90s y en este siglo es totalmente letra superada. Entonces, hoy más bien
los rasgos que sí puedo decir del electorado, que es clave en todo este proceso, y porque finalmente es el que con su voto define quiénes son los que van a ganar, básicamente se caracteriza por varios aspectos que hay que considerar. Uno, ya no hay ese voto duro en mayoría, siempre quedan, pero quedan resabios y fundamentalmente de gente más entrada en años, lo que hoy ha sido sustituido por lo que llamamos en ciencia política un comportamiento volátil, volatilidad electoral. Son dos palabras que las amigas y amigos van a comenzar a escuchar muy seguido a partir de ahora. CIEP, que es el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, para la elección del 2017-2018, hizo un estudio muy interesante para medir cómo se entiende y cómo funciona este concepto de la volatilidad electoral. Antes, ¿qué es volatilidad electoral? Volatilidad electoral es que hoy usted puede tener un intento de apoyar a alguien y por una circunstancia cualquiera cambia de criterio muy rápidamente. Es decir, no hay esa lealtad, no hay esa certidumbre de que yo voy a votar por X partido, pase lo que pase, o que solo pase algo extraordinariamente grave para que yo cambie mi criterio. Bueno, eso es volatilidad electoral. Ese estudio al que yo menciono de CIEP agarró a un grupo de personas, a un mismo grupo de personas, así como lo hacen los estudios en universidades en Europa y en los Estados Unidos, y midió durante todo el proceso electoral, desde octubre hasta febrero, cómo era su intención de voto en el momento en que se le aplicaba la respectiva consulta. Y pudo observar cómo, y eso ahí hay un estudio, yo los invito a que lo bajen del sitio web del CIEP, donde claramente establece cambios, pero verdaderamente traumáticos, que generan una impredecibilidad del comportamiento electoral. O sea, una misma persona, para ponerlo en términos muy simples, comenzó apoyando a un candidato, al mes se cambió a otro, al siguiente mes regresó al que estaba apoyando al inicio, luego en el siguiente mes se cambió completamente a otro. Es decir, al final, inclusive, y como pasó muy claro en esta elección que pasó en 2018, prácticamente la gente terminó decantándose por quién iba a ir a votar en las últimas semanas y cuidado y no días, y por qué no, y eso también se está estudiando, casi que al pie de urna. Entonces, esa volatilidad electoral no permite, como en el pasado, poder decir, bueno, y sin ánimo de entrar en bolita de cristal, pero bueno, este partido tiene menos probabilidades porque estos datos objetivamente así lo apuntan. No. Es decir, aquí pueden pasar muchas cosas y la volatilidad electoral es un criterio fundamental a tomar en cuenta. Lo otro Don Sergio, y es el efecto sin duda alguna que ha matado, que es para otro programa también, a las casas encuestadoras, que sin duda alguna esa volatilidad. Yo quiero hacer una aclaración importante porque es parte de la prenormalidad que tenemos, no porque estemos hablando de partidos políticos, de estas campañas electorales, el sonido de fondo de pleito de perros es circunstancial. No es un tema a propósito de efectos de sonido para que usted se distraiga del tema político. Lo digo porque todo es posible ahora con la virtualidad de que crean que estemos generando ese efecto. Don Sergio, con esa misma que usted... Pero conste que muchas veces los asuntos al interior de los partidos suelen ser como un pleito de perros, ¿verdad? Pero es mera coincidencia. De sonido especial que tenemos hoy, si no es una circunstancia que calza muy bien, por eso lo aclaraba. Don Sergio, un elemento que usted planteaba y que también porque nos consultaban, es que quienes son diputados hoy no tienen que renunciar todavía el 5 de febrero para querer ser candidatos a la presidencia de la República. Esos nunca tienen que renunciar, esos podrían mantenerse como candidatos y si no quedan, pues seguir en Cuestemoras los meses que les hace falta. Eso porque nos lo consultaban por ahí. Y rápidamente, para cerrar con el PAC, a nivel de candidatos, sí es muy importante y nos redondea con lo que nos hace falta, don Sergio. Hablamos de Ana Elena Chacón. Habrá otros nombres porque no han sido tan fuertes, más que el de ella, y habría que preguntarse si el ministro Sala salió de vacaciones a Madrid
o si la embajadora vino de vacaciones a Costa Rica para terminar de redondear lo que se ha querido lanzar como una posibilidad. Se habló del señor Macaya, quien ya sin duda alguna lo ha descartado. No sé si porque no quisiera o porque tanto ruido en la caja del seguro. No es lo mismo que los primeros 2 meses, como usted lo decía, del manejo de la pandemia. Y después de ahí no hemos escuchado otros nombres en el PAC, don Sergio. Eso es muy interesante porque además ahí comenzó otra vez el pleito de perros. Es muy interesante el tema pero antes de entrarle a lo del PAC, aclarar que igual que los diputados, para la persona que hizo la consulta, los alcaldes municipales tampoco tienen que renunciar. O sea, si algún alcalde por ahí, que también se ha rumorado, tuviera algún interés de involucrarse en un proceso de estos, bien podría hacerlo sin... Inclusive, bueno, ya eso sería una cuestión más de decisión personal, pero digamos en su momento, para irme a lo que ya pasó y no entrar en especulación, cuando don Johnny Araya fue candidato a la alcaldía, a la presidencia, por un tiempo lo que hizo fue presentar un permiso sin goce de salario y se abocó por entero a la campaña electoral. Y bueno, al final, en esa oportunidad sí decidió renunciar finalmente, pero digamos que si hubiera querido, igual que en el caso de los diputados, simplemente pues hubiera retomado la alcaldía. Eso también es una realidad que hay que contemplar. Pero bueno, por eso el gallo tapado es básicamente para el Poder Ejecutivo. Eso tiene una explicación y es porque el mismo Código Electoral, en algo que bueno, yo personalmente también creo que hay que ir corrigiendo de cara a esa gran reforma que decías, Fernando, nos ponen una suerte de hipocresía política, con todo el respeto lo digo. Tal vez en el 49, cuando se establecieron estas limitaciones y en los años subsiguientes tenía lógica, porque acabábamos de pasar de una guerra civil y había una serie de factores que lo justificaban. Pero me parece que con el tiempo, este tema al que me voy a referir muy rápido, creo que ya perdió hasta sentido. Me explico. Hoy, cuando yo, digamos, si a mí don Carlos me hace el favor de designarme ministro de algo en este momento, bueno, yo no sé si será el favor, pero bueno, si me designa ministro de algo, ya automáticamente pierdo la adherencia al partido al que yo pertenezca. No puedo, pero ni decir, además no puedo ni pegar una banderita del partido en la casa, así sea que la pegó mi esposa, porque se supone que al ser yo ministro de Estado, soy ministro de Estado, y por tanto trasciendo toda división político-partidista. Entonces, justamente por esa limitación tan tajante que hay para los que ejercen estos altos cargos, o para el Poder Judicial, o para el Tribunal Supremo de Elecciones, es que si ya de verdad se quieren meter en la arena electoral, se les pide esta renuncia con tanta antelación. Es interesante porque en regímenes parlamentarios e inclusive en regímenes presidenciales como el panameño, bueno, podríamos decir, bueno, no es tal vez un buen espejo para nosotros, pero esto no se da. Digamos, usted ve al presidente de la República de Panamá y cuando interviene en su partido político lo hace sin ningún problema, nada más sí tiene que establecer claramente la diferencia y bueno, ahí los órganos de control se encargarán de garantizar que no está usando recursos del Estado para una actividad político-partidista, pero no hay esa limitación que existe aquí. Es decir, aquí, en el momento que el presidente se juramentó el 8 de mayo a las 12 del día, dejó de ser ya miembro del partido que lo llevó al poder. Y a mí en la práctica actual me parece que ya tenemos la madurez política suficiente como para que esto, que tal vez en su momento se justificó, lo pudiéramos discutir si es conveniente o no mantenerlo, porque repito, lo que se da más bien es una suerte de hipocresía política, porque al final entonces lo que abre pies para esto, para los rumores, para ver si aprovechándose la intimidad de sus vacaciones, el ministro se fue o no se fue a arreglar algún asunto político electoral, cuando si este impedimento no estuviera, simplemente lo podría decir y ninguno le podría acusar de beligerancia política, que es el delito que se configura cuando uno transgrede esta limitación. Pero bueno, volviendo al caso del PAC, sí ha sido interesante el silencio en el que el partido ha estado, muy probablemente, y esto hay que entenderlo así, porque es un partido que está todavía tratando de dimensionar cómo hacerle frente a esta próxima elección con los aspectos que mencioné hace un momento sobre lo que significa el 2022 para un PAC con 2 periodos consecutivos y además con un segundo periodo tan cargado de valoraciones negativas. No dudo
no dudo que hace un año, bueno, menos de un año, don Román Macaya, que además había sido precandidato en la elección que terminó designando a don Guillermo Solís, le cruzara por la mente, máxime cuando en aquellos estudios aparecía él y don Daniel Salas punteando el nivel de apoyo ciudadano a la gestión de los jerarcas del área de salud. Y digo, esto no es ilegítimo, es totalmente válido. Y no dudo que el Partido de Acción Ciudadana al interior del mismo valorase capitalizar esas figuras. Pero bueno, como esto es tan cambiante y hay tanta volatilidad y las personas cambian de criterio con un acontecimiento u otro, pues evidentemente todo lo que pasó recientemente y además todo el mismo decrecimiento que ha tenido con todo y todo el nivel de respaldo ciudadano a la gestión de estos jerarcas, me imagino que incidió para que don Román ya descartare la posibilidad. Vamos a ver, ese es un partido, si me remonto a lo más reciente, pues es una historia que no es nueva en el caso de ellos. Es decir, cuando don Guillermo asumió la presidencia, pasó bastante rato antes de que al final emergiera justamente don Carlos Alvarado, que en ese momento tuvo que renunciar. Es más, fue más obvio que don Carlos Alvarado era un posible aspirante cuando por esta misma normativa tuvo que renunciar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recordemos, entonces, para ese momento, o sea, si echamos el cassette un poco atrás para el 2016, por decir algo, cuando además estaba en lo más y mejor el escándalo del cementazo y todo lo demás, prácticamente la figura de don Carlos, pues otra vez se oía como un rumor, ¿verdad? Ahí estaba entre bambalinas, que si podía o no podía ser un aspirante. Pero el único que para ese momento sí ya había expresado un poco más de claridad y su intención de postularse es el hoy diputado don Belmer Ramos, que algunos creen que por eso podría ser que esta vez intente otra vez hacerlo, que ya dijimos que el diputado no tiene la limitante de tener que renunciar a su cargo, simplemente pues se aboca a la campaña a los meses que corresponde y punto. Pero digamos que es toda una situación bastante incierta, pero por los antecedentes podría decir que en el PAC cualquier cosa puede pasar. Es decir, algunos podrían estar pensando en un Otón Solís, pero bueno, igual, él creo que ya ha pasado por donde asustan. Además, no creo que en este lapso Dios le haya hablado, como dijo él en términos coloquiales, y me parece que la misma imagen de don Otón de hoy es muy distinta a la de hace algunos años, y creo que estará quietecito ahí, representando a Costa Rica en ese asiento del Banco Centroamericano de Integración Económica. Otra opción que en algún momento se habló, pero que bueno, también tuvo que irse por la puerta de atrás, es la del dirigente acerriceño, don Víctor Morales Mora, ¿verdad? Que infelizmente para él, todo el caso lo pasó. Ya don Otón pasó por donde asustan y ya asustó. Podría uno pensar así, pero concuerdo con usted, sin duda alguna, es un enigma el tema del Partido de Acción Ciudadana, porque no hay ningún ministro que uno también esté pensando en que podría estar tomando ese estandarte. En los vicepresidentes no le asusta a uno, porque la vez pasada igual fue toda una incógnita casi hasta el final, quiénes fueran sus vicepresidentes. Como el tiempo avanza, hoy nos comemos un comercial y hasta dentro de un rato vamos al último corte. Hablemos ahora del otro partido de gobierno, que aunque no lo puede uno, algunos no les guste, así inició, y es el caso del Partido Unidad Social Cristiana. Don Rodolfo Pisa arrancó con el gobierno, la otra figura emblemática que algunos desearían, dicen en el PAC, otros lo dicen en la Unidad, que estuviera con las condiciones de edad, no de talante, es don Rodolfo Méndez Mata, que decían algunas voces que andaban en búsqueda de convencerlo, como rumores que se dan de tantas cosas. Conociendo el talante de don Rodolfo y su compromiso con el país, no lo creo. El Partido Unidad también se debate, y ahora el expresidente Rodríguez Echeverría, hoy o ayer creo que fue, lanza una carta jugándoselas de todas en su liderazgo. Le pide al partido incluir en su agenda reformar estatutos para la elección de candidatos a
a diputados y adicionalmente un comité para valorar una coalición. Vean que nos quedan como unos 35 minutos, don Sergio, vamos por el segundo partido y tenemos 20, pero bueno, vamos a hablar de los que, y si no hacemos una segunda tanda un día de estos, vean que no hemos hablado, amigas y amigos, de temas, no, estamos solo en el análisis de nombres, porque los temas de la campaña van a marcar también esos nombres. Sin duda alguna, lo sucedido en Argentina puede estar envalentonando a una embajadora en España, y una agenda que no es necesariamente la que ocupa el país, la que pueda generar también los candidatos del Partido de Acción Ciudadana. Unidad Social Cristiana, Pedro Muñoz, Erwin Macís, ¿qué más? Se habla de Mario Redondo, que usted era el alcalde que no mencionaba, que pudiera venir a una coalición. El expresidente Rodríguez habla de coalición y que los diputados de manera diferente. Eso creo que deja por fuera, o podría dejar por fuera, y no muy gustosos, a don Walter Céspedes, hoy alcalde en Matina, que quiere regresar, don Jorge Eduardo Sánchez, que quiere regresar, doña Vanessa Castro, que quiere regresar. Esto parecen como películas de segunda y tercera reprise, ¿verdad? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Don Humberto Vargas, que quiere regresar, doña Rosibel Ramos, que no quiere regresar, pero que quiere que alguien de Pérez Celedón vaya en el primer lugar, don Horacio Alvarado, buen amigo, que quiere regresar. Bueno, esos son los nuevos liderazgos de la política costarricense, don Sergio. Sí, bueno, muy interesante esa última aseveración. No, vea, antes de pasar al punto así muy rápido, hay una persona que no debemos descartar, que tuvo un paso fugaz en este gobierno, liderando la cartera de justicia, pero bueno, por el tema famoso de las tobilleras tuvo que irse, pero que en su momento fue presidente del partido, ¿verdad? Y diría, no es un buen ejemplo, pero diría don Nicolás Maduro, que un pajarito le habló a él, que por ahí se rumora, ¿verdad? Que doña Marcia González no hay que descartarle, ya que hay que darle seguimiento a ese nombre. Bueno, vamos a ver si el tema de otra vez que surgió el escándalo con la renovación del contrato a la empresa de servicios públicos de Heredia, podría opacarle un poco la expectativa. Ella tiene la ventaja de que al no ser ya del gobierno, pues podría concretar su aspiración mucho más entrado el primer semestre. PUSC. El caso del PUSC es interesante. Bueno, voy a comenzar por el que ya oficialmente anunció. Es más, el 2 de enero creo que fue, uno de los medios colegas tuyos anunciaba ya, y después otros lo replicaron, al precandidato Roberto Suñol. Yo me baso en lo que dicen los medios. Don Roberto Suñol, es vamos a ver, a hoy es el único que oficialmente ha dicho que va a pelear la precandidatura, y a diferencia de don Fabricio, pues no habló de una doble postulación, por lo menos en esas primeras entrevistas, así que no sé si al final se decantará por esa fórmula también. De lo de Pedro Muñoz ha sido un secreto a voces, el expresidente del partido, y que hoy es diputado, y que bueno, a lo largo de casi 3 años de gestión legislativa, pues se ha caracterizado por tener protagonismo en algunos temas. Algunos han dicho que quiere ser como una suerte de réplica de Otto Guevara en este periodo, y entonces especialmente los liderazgos de los sindicatos de los empleados públicos no lo quieren ver ni en pintura, pero digamos que ha sabido posicionarse en algunos temas que le generan una lógica de polarización muy interesante, porque unos lo respaldan abiertamente y tajantemente y desean que tenga fuerza suficiente para empujar las iniciativas que está promoviendo, y por el otro lado un grupo igual o bueno, más o menos importante de gente, más bien opina todo lo contrario. Entonces digamos que es una figura que es a todas luces evidente, aunque oficialmente no lo haya dicho ya, que aspiraría a esa candidatura presidencial. Hay otros nombres, bueno, el de don Rodolfo Méndez surgió en algún momento, recuerdo, especialmente porque es el único ministro que dentro de toda la valoración negativa de esta administración sigue manteniendo un nivel de respaldo muy alto, y que además, al estar liderando el tema de la infraestructura vial, podría ser la gran esperanza del PAC de que esto, en esta volatilidad, haga que alguna gente
digamos, han entrado ya más el 2021, cuando muchas de estas obras comiencen a tener el respectivo banderazo de inauguración, le revierta la percepción negativa del gobierno a un segmento importante de la ciudadanía, digamos, los que permanecen o permanecemos, ya sea que vayamos en carro o en bus o en taxi, horas de horas pegados a empresas, pues probablemente el que ya hayan, por lo menos a nivel de la gran área metropolitana, pero también alguna obra importante fuera de la GAM, que agilice estos tiempos de desplazamiento, pues podría ser que endulce un poco la valoración que ahora se tiene de la administración en su conjunto. Entonces, don Rodolfo ha sido una figura estratégica, pero bueno, él, inclusive escrito en un perfil de él de Facebook, descartó totalmente esa expectativa, que además era el único, vea qué paradójico, ¿verdad? Hablando de renovación de liderazgos, un señor octogenario y que se lo estaban literalmente peleando dos partidos políticos para que pudiera ser su cara visible en la próxima elección. Eso es también digno de analizar. Pero en el caso del PUSC, yo diría que tienen ahora el 7 de febrero una asamblea nacional ya confirmada que va a ser presencial hasta donde entiendo, es decir, aunque la legislación les permite lo de la virtualidad de la jurisprudencia del tribunal, pero pareciera que se van a decantar por hacer algo presencial. Ha irrumpido, y me parece que para muchos puede ser una sorpresa, con mucho protagonismo en los últimos días. Es otro de los que ha venido a mover el cotarro, el expresidente Rodríguez Echeverría. Con estas declaraciones ha sido partícipe activo en diferentes medios de comunicación, diferentes entrevistadores lo han estado contactando, sus notas están siendo replicadas en diferentes medios. O sea, pareciera que en la última semana, si uno hace una cuantificación de cuántas veces ha salido don Miguel Ángel hablando de este tema que ya introdujiste, prácticamente se lleva el top, ¿verdad? Es el que más cobertura ha logrado en los últimos días. Es un expresidente, paradójicamente un expresidente que por mucho tiempo, por las razones que todas y todos conocemos, de los procesos en los que ha estado inmerso, de tipo judicial, se había mantenido totalmente al margen de los procesos electorales y ni qué decir de los procesos del Partido Unidad Social Cristiana. Sin embargo, me parece que de alguna forma lo que ocurrió hace algunos meses, que en su momento fue tomado como un aspecto puntual, pero que ha ido agarrando fuerza como las bolas de nieve, que lo puso en el tapete el otro expresidente del PUS y ahora líder del Republicano Social Cristiano, don Rafael Ángel Calderón, el tema de la opción de una coalición para tratar de ganar las elecciones del 2022 con partidos, decía él, del centro, solo que don Rafael Ángel incluía a Liberación Nacional, eso es, digamos, el único elemento diferenciador. Pareciera que ese tema comenzó a ir agarrando fuerza y el que tomó la estafeta, por decirlo así, le está dando todo este seguimiento de forma más intensa, más sistemática, es el otro expresidente, don Miguel Ángel Rodríguez, que considera, y esto, repito, lo pueden consultar en cualquier medio, que el país, dice él, necesita una coalición de centro. Él sí la restringe un poco, repito, ya no incluye a Liberación, habla de un centro de derecha, de un centro conservador, inclusive en algún momento hasta pensó en involucrar partidos de corte evangélico, así lo mencionó, pero que obviamente pasa porque su partido, o sea, la Unidad Social Cristiana, sea la que lidere ese proceso. Ese 7 de febrero, bueno, ya don Miguel Ángel, como usted lo dijo, Fernández, lo ha hecho público, va a asistir a esa asamblea. Creo que ya solo su sola presencia en la asamblea hace que sea un acto mediático de interés para los diferentes medios y para la ciudadanía, porque prácticamente está pidiendo un espacio para plantear ya con más detalle estos temas que ya usted mencionó, que son básicamente dos. Hay uno que tiene que ver con que el partido defina posturas con respecto a temas para ir perfilando cuáles son esos temas de campaña que mencionabas hace un rato, pero digamos los que causan en este momento escozor, los que pueden estar provocando cismas al interior del Partido Unidad, son básicamente eso. Uno, quiere la Asamblea Nacional como su órgano de máxima representación legal del partido avalar que el Partido Unidad considere la posibilidad de participar en una coalición de cara a las elecciones del 2022 o no, o quieren irse solos. Y dos, que es la que también causa mucha roncha ya a nivel de las dirigencias de partido,
mantendrán esta forma de elección de los candidatos a diputado, que para los que no lo saben, el Partido Unidad elige sus planchas por cada una de las asambleas provinciales que mencioné hace un rato. Entonces, la Asamblea Provincial de Limón elige los candidatos a diputado del Partido Unidad de Limón, la de Punta Arenas lo propio, y así cada una de las 7 provincias. O se trata de buscar otro sistema, que bueno, ahí sí no hay claridad, porque bueno, don Miguel Ángel no lo ha dicho en sus intervenciones públicas, pero uno supone que es regresar un poco cuando él habla de que este sistema ha provincializado al partido, así lo dijo en algún medio de comunicación, y ha restado esa visión de país que dice él, la actual coyuntura demanda del Partido Unidad. Pues uno supondría que, derivado de esas palabras, que la propuesta de él es volver a la usanza más tradicional de que sea la Asamblea Nacional del partido la que integre las 7 papeletas de candidatos a diputado. Además, que ese es otro tema, que Liberación más bien ahora acaba de, en esa asamblea que hicieron que hicieron presencial, lo modificó en la línea de la unidad. Más bien la unidad estaría tratando de regresar a esto otro que voy a decir, y es que en el caso de la unidad, tanto en 2014 como en 2018, el candidato a la presidencia de la República, sea cual fuere, no tiene ninguna posibilidad de designar a nadie de esos que llamaban candidatos a diputados nacionales, o lo que en el argot popular dicen candidatos a dedo. En el caso de la unidad no, y recuerden que esa fue uno de los grandes conflictos del doctor Rodolfo Hernández con la dirigencia del partido de ese entonces, que él no tenía ningún candidato a diputado designado por él, y al final, bueno, se armó aquella bronca que terminó en la renuncia de don Rodolfo a la candidatura del PUSC. Y su reemplazo por don Rodolfo Pisa en el 2014. Pero en el caso de la unidad, eso, repito, tiene ya 2 procesos de que el candidato a la presidencia no tiene ninguna potestad de elegir candidato a diputado. Pero vea qué interesante, en Liberación, que el candidato tenía chance de escoger 4, inclusive los 4 que escogió don Antonio Álvarez, creo que, si mal no recuerdo, los 4, por lo menos 3 de los 4 hoy son diputados de la República. Más bien ahora Liberación, impulsado por el grupo de alcaldes, que parece tomó control al interior del partido, con la asamblea última que hubo, echó marcha para atrás en eso y prácticamente le dio al candidato, creo que solamente la posibilidad de escoger 1, o sea, de 4 lo redujeron a 1. Entonces, es muy interesante cómo, digamos, en unos partidos, un proceso que se consolidó y que algunos, encabezados por don Miguel Ángel, consideran que es tiempo de reversarlo, en otros partidos más bien lo están impulsando como la gran novedad al interior de esa organización. Pero entonces ese 7 de febrero, para ir terminando con el PUS, va a ser muy definitorio. ¿Por qué? Porque además el tema de la coalición es una idea en este momento, únicamente, es una idea. Recordemos que el 5 de agosto es una fecha clave, yo dije hace un rato, para que el que quiera ser diputado y es ministro renuncie al cargo para aspirar. Pero también el 5 de agosto es una fecha clave porque es la fecha límite en la que se pueden presentar coaliciones ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Es muy importante dejar esto claramente establecido. No es lo mismo una coalición que una alianza. La alianza no existe, jurídicamente eso no existe en nuestra normativa. Sí. Con el tema de las alianzas o las coaliciones, y yo creo que no es broma, yo creo que voy a lanzarle públicamente de que vaya guardando espacio en agenda para el próximo sábado, porque no nos van a alcanzar los partidos políticos para analizar. Interesante, lo dejo ahí en el caso de la unidad. Recordar que la primera apertura en procesos más provinciales se dieron en elección del 98 de don Miguel Ángel Rodríguez, cuando hubo elecciones directas de candidatos a diputados, donde don Walter Céspedes, don Sergio Salazar, don Landy Villalta salieron en las provincias de Limón, Heredia y Cartago respectivamente. Pero ya regresamos al bloque final de su programa En la Esquina del Parque, hoy hablando sobre la campaña electoral de las elecciones del 2022 que ya comenzó. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro
que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Hola, bienvenidos. Les saluda María Alvarado, profesional en turismo con 12 años de experiencia, y tengo el honor de recibirles en la hermosa perla del Pacífico, Punta Arenas, destino top del turismo nacional, al igual que el turismo internacional. Los porteños estamos cuidándonos, tomando todas las medidas establecidas por Ministerio de Salud y demás autoridades para poder evitar la propagación del COVID-19. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos para que usted regrese pronto. Jale al puerto. Para protegerte de la COVID-19, desde el Ministerio de Salud, te recomendamos los siguientes cuidados cuando comas en lugares públicos. Asegúrate que se efectúe la limpieza de mesas y superficies previo a tu uso. Respeta la disposición de los muebles establecida por el local. Procura no hablar mientras ingerís los alimentos. Evita la manipulación de objetos de uso común como dispensadores de salsas, sal, pimienta y otros. No compartas alimentos con tus acompañantes. Preferí medios de pago electrónicos. Y recordá siempre mantener la distancia con las demás personas, utilizar correctamente la mascarilla y el lavado constante de las manos. Cuidémonos. Ya le dijiste que es un gran ser humano. Ya le enseñaste que con actitud y trabajo todo se puede. También has estado en todos sus logros. Ya tiene claro que puede contar contigo. Ahora es tiempo de que le mantengas protegido de cualquier accidente. Proteja a sus hijos. Adquiera en Coopalianza el seguro estudiantil 24/7 o solicítelo gratis si su hijo es asociado. 2785-3000. Aplican condiciones. Coopalianza, la cooperativa de todos. Hola, mi nombre es Leonardo Calvo, surfista profesional de aquí Punta Arenas. Estamos en Boca Barranca, la segunda ola más larga de todo Costa Rica, súper visitada por gente de alrededor del país, desde gente de San José, Zona Sur, Guanacaste, el Caribe. Y estamos empezando la temporada de invierno, la cual es lo mejor que hay. Este pedacito que llevamos como de mes y medio desde invierno, la zona ha estado súper increíble, la verdad. Ya se ha empezado, desde que había unas playas, se ha empezado a ver un poquito más de gente. Y nos invitamos a todos que vengan. Estamos atravesando la mejor temporada de olas y viene una buena temporada adelante, y esperamos que vengan a disfrutar con los locales y toda la gente y los comercios. Pura vida, los esperamos. En Punta Arenas no nos preocupamos, nos ocupamos de que usted regrese pronto. ¡Jale el puerto! Gracias, muchas gracias por continuar en su programa En la Esquina del Parque. Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Hoy estamos conversando acerca de la campaña electoral para las elecciones del 2022. Recordarles que el primer domingo de febrero del 2022, el 6 de febrero, serán las próximas elecciones para escoger presidente, vicepresidentes, diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Y aunque falta bastante, más de un año y unos 15 días, ya los fueros electorales han iniciado. Por eso hemos invitado el día de hoy al politólogo Sergio Araya Alvarado de la Fundación Konrad Adenauer Costa Rica para hablar de este proceso electoral, de los nombres, de cómo están los procesos en los partidos políticos. Y sin duda alguna tengo que invitarlo desde ya para que la próxima semana, ya le hemos pedido a don Sergio para que revisen su agenda. De primera entrada parece que sí, pero bueno, lo confirmamos en 3 semanas porque sin duda alguna hoy será el programa de la primera parte de la campaña electoral para las elecciones del 22.
y completarlo la otra semana porque nos faltan partidos políticos. El solo análisis del Partido de Liberación Nacional que nos quedará para la otra semana, sin duda alguna conlleva a una serie de elementos para llevarnos un rato. Don Sergio, hablábamos de la Unidad Social Cristiana, estaba el caso ahí de don Pablo Heriberto Abarca, que es un elemento que no quisiera dejar de mencionar porque ha lanzado la posibilidad, pero sin duda alguna, don Sergio, el expresidente Rodríguez se la juega de todas, recién hace 8 días cumplía 81 años, lo recuerdo porque lo mencionábamos aquí en la sección En un día como hoy, porque es un reto hoy que los partidos políticos están tomados, especialmente por las estructuras provinciales y locales, ir a volver a elección de candidatos a diputados en Asamblea Nacional. Vea usted que ni los alcaldes en Liberación que usted mencionaba se atrevieron como a tanto, siempre se quedó en Asamblea Nacional, porque claro, en esa construcción entre alcaldes, mis delegados son tus delegados, y esa construcción usted y yo la conocemos por el gusto que hemos tenido en la política desde muy jóvenes, cuando lo conversábamos desde las épocas de colegio, y ya eso ya es bastante tiempo para decir. La unidad en la figura de don Miguel Ángel, insisto, se juega mucho, y pareciera que por otro lado hay personas como Pedro Muñoz que creo que están decididos a ser candidatos por la unidad sin coalición, y es donde creo importante en estos minutos que nos quedan, don Sergio, ese proceso que usted nos iba a explicar entre coalición y alianza, que nos va a quedar también para retomar dentro de esa coalición que hablaríamos del Partido Republicano, la unidad, y los conservadores de derecha y evangélicos. Imagínense, amigas y amigos, y don Sergio, que nos queda pendiente hablar de Restauración y don Eduardo Cruzan, de don Mario Redondo y Alianza Demócrata Cristiana, de don Otto Guevara y su nuevo partido, de don Sergio Mena, nos queda por ahí don Eliezer Feinsack, y nos queda Liberación Nacional. Así que, y el Frente Amplio, que también la izquierda por ahí va a querer hacer algo, pero este tema de la unidad, yo quisiera una reflexión suya. ¿Qué tanto se juega? Tal vez el expresidente Rodríguez, como usted bien nos lo decía, ha estado más afuera que adentro, pero ingresa con una fuerza. Creo que también en su momento él indicó en un medio de comunicación nacional que él hubiera aspirado a ser presidente del partido, como algunos lo querían, pero que hasta que no estuviera completamente ajeno ya a procesos judiciales, no lo haría. Pareciera que la preocupación por el país, la creo válida como muchos la tenemos, ha dejado de lado eso, don Miguel Ángel, don Sergio. Sí, bueno, es todo un tema, como bien lo has planteado. En el caso de don Miguel Ángel Rodríguez, digamos, sí, cambio tan desde la perspectiva de quien nos está viendo desde afuera, tan sorprendente, esa sería la palabra que me llega, porque, repito, pasó mucho tiempo prácticamente en la penumbra, ha estado, pues sí, todo el año anterior dando comentarios, reflexiones desde su expertise, tanto como expresidente como académico connotado que es, de temas de alcance nacional, digamos, en un comportamiento parecido al de muchos otros expresidentes, con la tal vez única excepción en los últimos tiempos de don José Figueres, José María, que sí ha estado más directamente involucrado, pero sí llama la atención que especialmente en la recta final del año pasado, después, repito, de que comenzó a salir el tema de la posibilidad de una coalición, y lo actual, más evidente, ese protagonismo que ha tenido, que repito, eso inclusive para la reflexión de los que están en el Partido Unidad, creo que sería interesante que lo valorasen. Bueno, es un expresidente, obviamente su sola investidura hace que rápidamente acapare la atención de todos los medios, todas las luces y las cámaras, como dicen popularmente, toda la alfombra roja, pero sí es muy interesante, ¿verdad? Cómo
prácticamente todas las demás figuras que has mencionado, algunas que tienen algún nivel de exposición mediática porque son diputados o porque están en algún puesto por ahí público, pasaron prácticamente a segunda fila, ¿verdad? En este momento, por eso repito, lo que hace atractiva para el que no está directamente involucrado en la vida de ese partido, la asamblea del 7 de febrero es la presencia de don Miguel Ángel Rodríguez en ella, ¿verdad? Es lo que me imagino hará que muchos de tus colegas y de diferentes medios estén presentes ahí, viendo a ver qué va a pasar con esas propuestas que don Miguel Ángel está gestionando y de las cuales evidentemente ha hecho una campaña a nivel de medios, fundamentalmente. Yo desconozco cómo lo estará haciendo a nivel de interior de su partido, pero por lo menos a nivel de medios, ha sido agresivísimo el asunto, ¿verdad? Por eso decía hace un rato, si yo contara todas las notas, todas las entrevistas que don Miguel Ángel ha estado haciendo en la última semana y media, prácticamente supera a todos los demás, incluidos a los que hoy ya están anunciando abiertamente su interés de ser candidatos a la presidencia en la próxima elección. Antes de seguir con esto, la diferencia sí me parece que no hay que dejarla de lado. La coalición es algo que está estructurado en la legislación, tanto en la Constitución como en el Código Electoral. La riqueza de la coalición, de la cual inclusive surgió la Unidad Social Cristiana, de la coalición Unidad, es que, para hacerlo muy simple, en la elección, el electorado lo que se va a encontrar es una bandera, un nombre, y se supone que un programa, una oferta electoral, que es específicamente de esa coalición, donde los partidos individuales que la integran, por decirlo así, desaparecen del todo. Es decir, si vamos a poner este ejemplo, que le cuajara esta idea a don Miguel Ángel y que al final logran hacer la coalición y el 5 de agosto, que es la fecha límite, la presentan, y vamos a plantear que se metió la Unidad Social Cristiana, que se metió el Partido Alianza Demócrata Cristiana, un poco en la línea de lo que él ha dicho, el Restauración Nacional, el Partido Nueva Generación. Bueno, vamos a poner ese ejemplo. Esos 4 partidos en esa elección, sus banderas, sus nombres propios desaparecen. O sea, en la elección, en la papeleta, lo que usted tendría es el nombre de la coalición, vamos a decir que se llama Coalición 2022, por decir algo, o ateniéndome a lo que ha dicho don Miguel Ángel, Coalición Inicio del Tricentenario, una cosa así. Entonces, y que la bandera va a ser, no sé, blanca, solo blanca, por poner un ejemplo. Entonces, esa es la bandera que va a aparecer en la papeleta. Esa es la parte clave. Ahora, la ley, y eso es otro tema interesante que hay que esperar entonces con más avidez, cuál es la propuesta real de don Miguel. La ley permite coalición por elección. Recordemos que esa es otra cosa importante. Don Sergio, nada más 2 detalles. Primero, circunstancialmente la camisa mía blanca no tiene que ver con la coalición. Segundo, muy importante para que usted nos lo mencione, usted ponía el ejemplo del 78 de la coalición Unidad, que además llevó una sola nómina de diputados. No necesariamente la coalición para la presidencia exige llevar una sola nómina de diputados. Me recuerdo de uno de los casos fallidos de coalición de don Rolando Araya, hace, no sé si la campaña tras anterior, y que los partidos llevaron su propia papeleta de diputados, y ni diputados y ni coalición, ¿verdad? Creo que es importante aclarar porque es algo que la gente a veces tiene la duda, que además pareciera que para el imaginario político del país, don Sergio, el por separado para presidencia y para diputados no es lo mejor. Sin duda alguna, la experiencia del 78, lo único malo fue que una vez que llegaron a la Asamblea Legislativa, todos volvieron a tomar sus banderas y dejaron a don Rodrigo solo. Bueno, eso es el problema que tienen las coaliciones también, don Sergio. Perdón la interrupción, pero es parte de entender un fenómeno que usted y yo, por el gusto de la historia y de la política, pero las nuevas generaciones, la elección del 78 es ni tan siquiera un recuerdo. Muchos dirán, yo no había nacido, mis papás no se habían casado. Es parte de la particularidad en la que vivimos en este mundo del quehacer político, don Sergio, actual. Antes de entrarle al fondo del tema, que me parece súper atinado lo que planteaste, para las generaciones de ahora, lo del 78 era lo que para nosotros significó la elección del año 32. Son datos de la historia. Eso también demuestra ya
cuán longevos somos nosotros también. Pero bueno, quito ese paréntesis. No, el tema es ese, lo acabas de decir. Por eso iba a insistir, son dos elecciones separadas, aunque la gente a veces no lo ve así. Bueno, aunque en el comportamiento electoral sí, porque ahora el quiebre de votos se da con más regularidad que antes, pero son dos elecciones separadas. O sea, una cuestión de la papeleta del presidente y vicepresidentes y la otra la de los diputados de la provincia en la que uno esté domiciliado electoralmente. Son dos cosas distintas. Entonces, como bien lo ha señalado, puede ser una coalición que incorpore las dos elecciones, pero eso ya es una decisión autónoma de los partidos que se sumen a esa coalición, que tienen que hacer eso que llama la ley un contrato de coalición, o bien puede ser solo. Vea qué interesante, puede ser solo para presidente, o puede ser, y vea que esto es totalmente viable, que por ejemplo Unidad Social Cristiana, Alianza Demócrata Cristiana y un partido provincial de Punta Arenas hacen una coalición para diputados de la provincia de Punta Arenas. O sea, todo eso es un abanico de posibilidades. Por eso es que es muy importante saber, cuál es la propuesta ya aterrizada de don Miguel Ángel, que suponemos, como él lo ha anunciado, y por eso pidió espacio en la asamblea del 7 de febrero, va a ir a plantearle a los delegados de ese partido. Lo otro, y ya para ir terminando esto, es que eso es la coalición. Bueno, y el otro tema importante de la coalición, que no deja de ser, y no es menos importante, y lo dejé de último deliberadamente, es que entonces la financiación estatal, con todo y lo reducida que va a estar esta vez, porque se redujo bastante, de acuerdo a lo que se aprobó el 3 de diciembre pasado, primer debate, en el caso de una coalición, se le reparte la coalición se ve como una sola cosa, pero dentro del convenio de la coalición, sí los partidos que la forman tienen que definir cómo van a distribuirse, que esa es la gran, a veces, pega para concretar estos acuerdos, es cómo van a repartirse, digamos. Recordemos que la financiación, y eso lo podemos ver en el siguiente programa con más calma, pero la financiación pública que le hace el Estado costarricense a través del Tribunal Supremo de Elecciones y de la Tesorería de la República a los partidos que intervienen en el proceso electoral, se hace contra los votos que finalmente cada partido haya conseguido y si cumplen con una serie de requisitos cuando han liquidado los gastos de la campaña. Bueno, digamos que todo eso sale perfecto. Entonces, en el caso de una coalición, de acuerdo al número de votos, ¿verdad? Entonces, se define, la coalición tal recibe tanta plata. Es más, en los próximos días creo que está dentro del calendario del tribunal, que el tribunal va a decir exactamente cuánto es la plata que tiene guardadita para darle a los partidos pasada la elección del próximo año. En el caso de una coalición, entonces, para efectos del tribunal es una sola figura jurídica. Entonces se le paga a la coalición internamente y de previo han tenido que establecer cómo se la van a repartir, cómo el quequito que les toca del gran queque, que es la deuda política total, cómo se lo van a repartir entre los partidos que integran la coalición. Por eso es que todo está muy reglado. En cambio, las alianzas son unas cuestiones más bien de negociación ad hoc. Y un poco fue lo que finalmente pasó con don Rolando Araya. Recordemos que don Rolando Araya quiso hacer coalición, pero la agarró tarde, y entonces lo que hizo fue que ya él como que ya no intervino activamente en la elección para la presidencia, pero su nombre siguió en la papeleta. Entonces, una alianza es simplemente que el partido, no voy a usar nombres propios para no herir susceptibilidades, el partido A va a ser la cara visible del partido A, partido B y partido C. Pero entonces en la alianza, que es un acuerdo ad hoc, no reglado, no formal, el partido B y el partido C, lo que hacen es aceptar que por esa elección su nombre, su consigna va a desaparecer. Entonces usted lo que se va a encontrar en la papeleta, ya sea de diputados o de presidente, es los colores o la carita o el nombre del partido A. Esa es otra cosa. Y eso se puede hacer, como en el caso de don Rolando Araya, que me parece muy bueno ese ejemplo. Creo que lo terminó definiendo como en octubre o en noviembre, inclusive ya cuando la papeleta había sido emitida. Por eso es que estaba eso tan interesante, que estaba el nombre, la cara de él en la papeleta presidencial, pero ya formalmente él no estaba participando como candidato. Eso es diferente, eso es alianza. Y eso, repito, ni siquiera está arreglado. Por tanto, otra vez, el financiamiento de la deuda política, que es como se le conoce popularmente al financiamiento estatal, a las campañas, lo acoge el partido que está inscrito, o sea, el partido A. Y ya ahí me imagino yo que es como un contrato entre partes, ¿verdad? Verbal, que si quedó de pagarle algo al partido B y al partido C, ya eso queda a la buena fe del partido A y de que sean compromisos de distinguidos caballeros y damas. Pero no está arreglado como si está en una coalición. Por eso es que lo de la coalición se las trae, es más riguroso, es más formal. Y de ahí que el tribunal da hasta el 5 de agosto
para que los partidos interesados realmente presenten los papeles. Y el tribunal es el que luego les hace las llamadas enmiendas y les dice, bueno, si sirve o no sirve, o lo hicieron mal o lo hicieron bien. Don Sergio, sin duda alguna, hoy yo le he tirado a las segundas partes de las películas y usted nos deja un cierre ya en este momento de programa con un tema para arrancar la próxima interesantísimo. Y es que usted puso sobre la mesa los dos temas que más cuestan para una coalición. Escoger al candidato, perdónenme amigas y amigos que nos escuchan y miren, es lo más fácil. Pero cómo se distribuye la plata y cómo se distribuyen las diputaciones, eso es lo que no ha permitido en Costa Rica coaliciones después de la del año 77 para las elecciones del 78. Yo quiero agradecerle a todos los que nos han seguido, invitarlos. Próximo sábado, 3 de la tarde, venimos campaña electoral para las elecciones 2022, segunda parte, con el licenciado Sergio Araya Alvarado, politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, a quien le agradecemos de verdad, don Sergio, por acompañarnos y ojalá pueda estar la próxima semana para que lo único que se perdió creo que fue su partido de su liga, creo que iba ganando, pero bueno, está empezando el campeonato y se sienten muy bien con la 30, entonces no hay ningún problema, no tienen que estar viendo fútbol. Exactamente. Están desahogados, ya no son Forever 29 y eso los ayuda mucho. Próxima semana, don Sergio, nos encontramos. Muchas gracias, saludos a la familia y a todos a seguir cuidándonos y a seguir pensando en el país. Soy Fernando Fait, le agradezco su compañía, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima semana, aquí en la esquina del parque. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.